Muy buenas tardes. La Bluefield Indian Caribbean University y SITCA le agradece su participación en esta conferencia magistral y exposición de fotografías en conmemoración de la firma del Acuerdo de Paz en Yulú en 1985. Para dar inicio vamos a pedirnos ponernos en pie para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional, seguido del himno de la autonomía. Pedimos que inclinemos nuestros rostros para orar a nuestro Dios Altísimo. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias por la sabiduría que le concedes al ser humano. Te pedimos que nos ilumines siempre, tú que eres el verdadero Maestro, tú que eres el verdadero dador de vida. Te pedimos que nos fortalezcas, que nos permitas vivir siempre en armonía, en unión los unos con los otros, que el amor tuyo reine entre los pueblos. Hoy que estamos conmemorando fechas importantes en nuestra historia, que Dios siempre siga construyendo una historia de amor, siga construyendo una historia de hermandad, una historia en la que podamos ser cada vez protagonistas del uno para el otro, que podamos ayudarnos siempre, que reine la hermandad y que reine la felicidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Good evening. Buenas tardes. Buiti Rabanwei Tutnia. En nombre del Centro de Investigación y Documentación de la Costa Caribe, queremos extender un cordial bienvenidas a nuestros colegas, compañeros del EPN que nos acompañan en esta tarde, a los estudiantes del semestre común, los docentes, autoridades del Consejo Regional, padres de familia, concurrencia en general. Te damos la bienvenida, Yawal Badram al Sud, Buiti Achuruluni, en nombre de SITCA Pico. Gracias. Muy bien, tendremos la ponencia sobre el proceso de negociación en paz en Yulú, a cargo del delegado regional del gobierno, ingeniero Johnny Hodgson. El podio es de usted, maestro. Como siempre, cuando vamos a hablar de estos temas, hay una frase que me gusta compartir que dice que la incomprensión del presente nace del desconocimiento del pasado. Si usted quiere entender bien estos tiempos que estamos viviendo, si usted quiere entender muchas cosas que están a su alrededor, usted tiene que conocer un poquito de su historia, ¿verdad? Entonces yo esta tarde me siento muy honrado de poder compartir con muchos jóvenes un
poquito de historia y solo voy a pedir a Dios que las palabras que salgan de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos ante Él, que es mi roca y que es mi redentor, ¿verdad? Ese es un salmo, Salmo 19. Yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude para que todo lo que yo pueda decir hoy sea bendición para ustedes que me escuchan. Bueno, entonces vamos a comenzar con un poquito de historia. No vamos a irnos muy atrás, vamos a arrancar de 1894. En 1894, la gente que vivían en este territorio, que se llamaba la Mosquitia, este territorio de la Mosquitia fue incorporado a Nicaragua. Y en resumen se dice que el Estado de Nicaragua incorporó el territorio y incorporó los recursos, pero no incorporó a la gente, ¿no? El Estado de Nicaragua dice, ese territorio que se llama Costa Caribe, que se llama la Mosquitia, eso es de Nicaragua. Esa langota, ese oro, ese bosque, eso es de Nicaragua. Pero esa gente, quién sabe, dice, sí, para ser aceptado como nicaragüense, dice, tienen que cambiar. Si no cambian, no pueden ser aceptados como nicaragüenses. El gobierno no entendía esa cosa de que aquí había misquito, ulua, rama, garífuna, criolla, etc. Cada uno con su propia identidad, con su propia lengua, con su propia cultura. Y decían, eso es una torre de Babel. Dice, nada se puede hacer ahí con esa gente. Nunca va a haber desarrollo ahí, porque no se puede. La diversidad que miraron en la costa, establecieron como el principal problema, un obstáculo eso de que fuéramos diversos. Era un pecado eso, ser diversos. Entonces, cuando nosotros pasamos a ser parte de Nicaragua, una de las primeras cosas que hizo el gobierno nacional fue comenzar a poner autoridades aquí. Nosotros no teníamos derecho de elegir autoridades. Los primeros alcaldes que pusieron aquí eran norteamericanos, ciudadanos norteamericanos, ¿verdad? Dueños de las empresas. ¿Verdad? Usted puede ir hoy, no tiene que esperar el otro año, puede ir hoy al palacio y ahí va a ver en la entrada, usted solo sube la grada y va a ver una placa con todos los alcaldes que ha tenido Bluefield en su historia. Y va a ver el primero, se llama Jacob Weinberger. Ok, no debo de moverme mucho, sí. Cuando yo estoy quieto, pierdo la inspiración, pero cuando me muevo, me inspiro. Sí, Jacob Weinberger, él era el dueño de las empresas bananeras que habían aquí. Y a él, el gobierno liberal del general Zelaya, dijo, usted va a ser alcalde. ¿Y saben por cuántos años fue alcalde? 17 años fue alcalde, Jacob Weinberger. Porque el Frente Sandinista dice, esa diversidad que la están viendo como un obstáculo, como un problema, nosotros no podemos cerrar los ojos ante esa diversidad porque esa es una realidad. Entonces el Frente dice, reconocemos la diversidad, reconocemos que en Nicaragua, reconocemos que particularmente en la costa caribe hay mestizos, hay afrodescendientes, hay indígenas, reconocemos que existen y que tienen cultura, que tienen historia, que tienen derechos.
gente que estaban en contra de la revolución se pasaron a vivir a Honduras. Muchos estaban en Honduras y comenzaron a recibir financiamiento, y era una situación bien horrible porque entraban de Honduras y capturaban a los que se decían sandinistas. En medio de eso, en 1981, el Frente Sandinista define cuál es la posición del Frente Sandinista con relación a los pueblos de la costa caribe. Elabora un documento que se llama Declaración de Principios del Frente Sandinista sobre la costa caribe de Nicaragua. Cuando yo menciono estos documentos, posiblemente los tengan en cita. Si no los tienen y los quieren, siempre estoy dispuesto a compartirlo, ¿verdad? Entonces, ese documento de declaración de principios tiene pues ahí muchos principios, pero el que a mí me gusta resaltar es que en ese documento se define que en Nicaragua no hay cultura superior ni hay cultura inferior. En Nicaragua, dice, lo que hay son culturas diferentes. Cada uno de los pueblos tiene su propia cultura. Los garífonas tienen su propia cultura. Los ulhuas tienen su propia cultura. Los ramas tienen su propia cultura. Los mestizos tienen su propia cultura. Pero ¿qué dice el Frente? Ninguna cultura es mejor que la otra. No hay cultura superior ni hay cultura inferior. Lo que hay son culturas diferentes. Esta es la cosa más poderosa, una de las cosas más poderosas que ha dicho el Frente Sandinista con relación a la costa caribe. Poderosísimo. Nosotros nos sentíamos sacudidos por eso. No hay cultura superior ni cultura inferior. Lo que hay son culturas diferentes, dice. Y las culturas de los pueblos de la costa caribe forman parte de la cultura nacional y la enriquecen. Si usted no sabe o no conoce de su historia o algo, pero se aprende eso bien y lo entiende, eso es suficiente para que usted comience a cambiar su vida, a practicar la interculturalidad y a respetar a los otros y las otras. Esas son cosas bonitas, pero hubieron cosas feas también. Cuando comienza, como está muriendo mucha gente, están secuestrando gente en la zona del río Coco, ¿verdad?, en la frontera con Honduras, el gobierno sandinista decide mover a toda la gente que hay a la orilla del río Coco y ubicarlos en otro lado, en un lugar que le llaman Tierra Nueva, Taspapri, ¿verdad? En el 1 de enero de 1982. 60 comunidades más o menos que están a la orilla del río. El Frente Sandinista llega y dice: let's go, vámonos, nos vamos de aquí, porque están matando a la gente y nos vamos. Entonces el gobierno norteamericano se mete más en la cosa y dice que los sandinistas están maltratando a la gente de la orilla del río y comienzan a meter mucho más financiamiento para la guerra. En diciembre fuimos a Halover, a una comunidad en Laguna de Perlas, y todos fuimos, porque nosotros caminábamos armados, ¿verdad?, con nuestras armas, y uno caminaba así. Cuando terminó la guerra y yo me puse un zapato de estos, yo no hallaba ni cómo caminar. Cuando me quité mi mochila con todos esos tiros y mi arma, no sabía ni cómo caminar en ropa. Pero bueno, ese día que fuimos a Laguna de Perlas, nadie de los que andaban fue armado. Yo no sé por qué yo decidí ir con mi
de 1985. Le digo que en abril está el gobierno de Nicaragua y los armados están platicando en México, ¿verdad? Pero en mayo, el jefe de los armados, que es Brooklyn, ¿verdad? Rivera, él decide romper la plática. Ya no vamos a hablar con los sandinistas. Ustedes también que tienen acceso pueden ver por qué él rompió esa plática, ¿verdad? Yo no vengo a hablar mal ni bien de nadie, pero el gobierno de los Estados Unidos le dio una orden de que se levantara de ahí y no siguiera hablando con los sandinistas. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando estalló una cosa que se llama el escándalo Irán-Contras y la gente tuvo que ir a declarar al Congreso, un hombre que se llama Robert Owen del gobierno de los Estados Unidos, que era de la CIA, él confesó que él le dio tanto dinero a Brooklyn Rivera para que se levantara de la mesa de diálogo. Entonces Brooklyn dejó de hablar, pero ¿saben qué pasó? Los jefes que estaban en la montaña aquí decidieron iniciar un diálogo por la paz. Son muchas de esas fotos que ustedes ven ahí. Y el 17 de mayo de 1985 se firmó los acuerdos de paz. El jefe, el hombre fuerte, el hombre que estaba al frente de los armados de Missouri para firmar esa paz, se llamaba Eduardo Pantin. Su nombre era, le decían Lion Pony. Lion Pony significa león rojo, Red Lion. Así es, ¿verdad? El misquito, Lion Pony, Red Lion, león rojo. Él era el hombre que dice, bueno, si allá arriba no quieren hablar, nosotros estamos cansados de esta guerra, nosotros vamos y firmaron un acuerdo de paz, un acuerdo que tenía 17 puntos. Y un mes después de haber firmado él esos acuerdos, lo malmataron a él, lo mataron. Los que querían seguir la guerra mataron a Eduardo Pantin. Yo siempre hablaba con su hermano de eso. Carlos Roberto Pantin en Caragual, es su hermano. ¿Sí? Pero cuando mataron a Pantin, los otros, Reinaldo Reyes, que está en varias de esas fotos, él decidió seguir con los acuerdos de paz. Y en esos acuerdos de paz, lo que se firmó en esos acuerdos es que la gente que estaban en Tasbaprí se les permitiera regresar a Río Coco. Y miren, ¿saben cuánta gente sacó el gobierno de Río Coco? 9,000 personas. Eso es lo que está contabilizado. Alguna gente dice que eran más, pero 9,000 personas salieron de las distintas comunidades del Río Coco a fundar esos asentamientos de Tasbaprí. Tasbaprí era un lugar, ¿cómo les puedo decir? Bonito, pues hicieron casas nuevas para todo el mundo. Everybody had a new house. Claro, no desde el primer día, ¿verdad? Llegaron ahí primero en Champa, pero el gobierno metió brigadas ahí, le hicieron casas nuevas a todo el mundo, etc. Pero miren, allí yo me convenzo de que las cosas materiales pueden ser buenas, pero no es todo. Porque tenían casas nuevas y todas las casas tenían un gran patio y todo lo demás. Pero en primer lugar, mucha de esa gente no eran agricultores,
¿verdad? Como les digo, uno era que la gente pudiera regresar al Río Coco. Habían otros puntos como comenzar la consulta en el terreno para implementar la ley de autonomía que estábamos trabajando, que hubiera un compromiso para demarcar las tierras, etc. Todas esas cosas se convirtieron en realidad muchos años después, es decir, la demarcación de la tierra, etc., pero estaban acordadas desde el 17 de mayo de 1985. Les digo que fue un proceso largo, y eso de hacer la paz en la montaña, déjenme decirles que es una cosa compleja, es difícil. Usted sabe, estamos en guerra, él y yo voy a ir a la montaña a encontrarme con él para platicar y firmar documentos. Muchas veces yo fui y casi siempre logramos firmar, pero un día que no recuerdo la fecha, porque después de 1985, después del 17 de mayo, muchos de los que estaban en la montaña dijeron: correcto, no queremos seguir en esta guerra, esto no tiene sentido, busquemos cómo trabajar por la autonomía, busquemos cómo trabajar juntos para lograr la aprobación del reconocimiento de nuestros derechos. Y algunas veces habían grupos, voy a decir contras ahorita, a mí no me gusta decirle contra, pero voy a decir, por ahora, habían grupos de contras que decían: vení aquí que queremos platicar. Un día, entonces, había 85 contras que me mandaron a llamar, y yo fui a Hualpa, a la comunidad de Hualpa, en la desembocadura del Río Grande. Y solo 3 de nosotros fuimos ahí. Alguien que se llama Fidel Gallardo, que vive en Huigalpa, Chontales. Alguien que se llama Thomas Kelly, que fue, creo, secretario, ¿verdad?, de esta universidad, decano de la Facultad de Derecho, ¿sí? Y yo, los 3 fuimos. Y llegaron los 85 hombres y comenzamos a platicar en una pequeña iglesia de Hualpa, que nos facilitó ahí el pastor Donacio Martínez, así creo que se llamaba el pastor de la iglesia anglicana. La iglesia era una casita de tabla, y esos hombres que estábamos platicando, a mí me mandó el gobierno a andar a negociar con ellos, y tenés que ser flexible, nos dijo el comandante Borges, ¿sí? Pero yo creo que yo nunca he dicho esto así en público, pero como hoy me dijeron que venga a hablar sobre los acuerdos de paz, cuando comenzamos a hablar, yo les dije: bueno, pues estamos dispuestos a insertarlos en la comunidad y que puedan, ¿qué son ustedes? La mayoría hemos sido pescadores. Bueno, les podemos ayudar para que recuperen sus aperos de pesca, sus barcas, sus no sé qué, sus barcos. Pero me dijeron que ellos, no aceptaban, pues. ¿Qué quieren, pues, ustedes? Les dije yo. Y me dijeron que ellos lo que querían era Little Island, la isla pequeña del maíz, sí, que eso es lo que querían ellos. Entonces yo les dije: yo no les puedo dar Little Island, eso, ahí está un montón de gente viviendo, pues sáquenlos de ahí y nosotros, ¿verdad? Ellos decían que no querían regresar a sus comunidades porque les podía pasar lo que le pasó a Eduardo Pantin, que los otros que no están de acuerdo los podían llegar a matar. Tenían algo de razón. Lo que fue la
que queríamos democracia, pero que no era cualquier democracia, sino que democracia étnica incluyente, que no queríamos que nos nombraran mal, pero somos nosotros los que lo elegimos. Antes teníamos que aceptar el que nos ponía, y como les dije, los primeros alcaldes que nos ponían eran norteamericanos. ¿Y por qué pusieron norteamericanos? Lo blanco es bueno, Dios es blanco, los ángeles del cielo son blancos, y lo negro, lo indio es malo. Y una política, el general más importante en Estados Unidos tenía un dicho que decía: no hay indio bueno. Él se hizo famoso por esa frase: there is no good Indian, the only good Indian is the dead Indian. Él andaba matando a todos los indígenas para quitarle las tierras. No hay indio bueno, el único indio bueno es el indio muerto. Y en Nicaragua nadie defendía a los negros o a los indígenas. Solo un hombre, me va a olvidar lo que decía Sandino. Decía: soy nicaragüense y me siento orgulloso de que en mis venas circula, más que cualquier otra, sangre indígena, que por atavismo encierra el misterio de ser patriota, leal y sincero. Para empezar, muchas gracias en nombre del Centro de Documentación e Investigación al ingeniero Johnny Hudson. Recuerdo que cuando era chavala de secundaria y el ingeniero se ponía a hablar y contaba todo de autonomía, pero les cuento, todo este proceso yo no lo sabía. Y es por eso de que sabemos de que de imágenes, fotografía encapsula momentos social, histórico, narra en su imagen un acontecimiento. Y precisamente más de 39 años, todo este proceso de paz comenzó ¿para qué? Con el resultado que nos dio lo que llamamos la Ley 28 de la Autonomía. Y gracias a esta ley que podemos decir que fuimos estudiantes de la BICU.